Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, tal como le habíamos anunciado, ya está con nosotros ese gran amigo mío, mi amigo, mi hermano. Es el eslogan de campaña de él, mi hermano, mi amigo, el diputado Elpidio Báez. ¿Cómo se siente? Aquí estamos en una situación un tanto difícil, pero estamos juntos al fin. ¿Cómo le va? Excelentemente bien cuando estoy conversando con usted y con Indiana, que es la que ha armado todo este muñeco, usando la tecnología. Bueno. Todo bien. Amén, amén. Esa joven la veré pronto en ese, como yo le he puesto, eso que fue inaugurado el miércoles. Ya yo le he puesto CSI Miami a esa. Pero ni modo, mire, vamos a aprovechar estos dos segmentos, ¿verdad? Que tenemos con usted, dos segmentos de unos 12 o 15 minutos. Elpidio, en materia de lo que es la situación de pandemia que vivimos en el país y que real y efectivamente ha generado algunos inconvenientes en algunos sectores que reclaman, como nosotros le decíamos al ministro de Salud, en algunos sectores tienen alguna preocupación porque aducen que el gobierno no los invita, no les da participación en las tomas de decisiones de las medidas puntuales para poder enfrentar este coronavirus, y ellos alegan que esta es una problemática de todos, no del gobierno nada más. ¿Qué opina usted que está realmente ocurriendo? Usted sabe que está el Colegio Médico Dominicano, dice que el jefe del Colegio Médico no participa en eso, está la sociedad civil, los partidos políticos. Yo quiero conocer la opinión de un legislador sobre ese particular. El mundo, no el país, el mundo está en estado de emergencia. Este bicho, este coronavirus, está infectando, causando muertes y generando graves daños a la salud de todos los países del mundo. Cada país se está ocupando de su problema, porque cada país tiene una situación muy singular y muy particular que lo diferencia de los otros países. En el caso dominicano, el gobierno, el Poder Ejecutivo, fue autorizado a gerenciar el estado de emergencia. El Congreso le aprobó la declaratoria de estado de emergencia y luego se lo extendió por 17 días más. Durante ese tiempo, el gobierno ha estado haciendo una gran labor. El gobierno ha estado gestionando de manera eficaz y de manera eficiente este gravísimo problema. Todo el mundo sabe que no hay una vacuna para atacar el coronavirus, pero tampoco hay tratamientos para atacar el coronavirus. Ahora se dice que la hidrocloroquina no es efectiva y que puede producir más mal que bien en el tratamiento de la enfermedad. Eso lo dijeron científicos que hicieron un estudio para determinar si el tratamiento es correcto, es adecuado o no. ¿Qué significa esto? Que sobre la marcha los gobiernos tienen que ir tomando decisiones para darle respuesta a este gravísimo problema. El gobierno dominicano está haciendo su tarea y no es una tarea cómoda desempeñarla. ¿Por qué? Porque se trata de aislar a la población y ese aislamiento implica sacrificar las actividades económicas, y vivimos en un país de medianos, pequeños empresarios donde la mayoría de la gente se gana la vida con el trabajo diario. Entonces es muy difícil tú meter a la gente a la casa, sacarlo de las calles para tratar de ganarle la batalla al problema del coronavirus. En ese sentido, el gobierno está haciendo su tarea. El gobierno se está rodeando de los científicos
más reputados del país para atacar este problema y está obteniendo muy buenos resultados. Diputado, pero no es que no haga su tarea, no es que no la está haciendo, es que hay sectores como el Colegio Médico Dominicano, a pesar de que el ministro de Salud arguye que real y efectivamente en la instancia que se coordinó para manejar el asunto, ellos están insertos. Pero usted, como un profesional inclusive de la comunicación que es desde hace muchísimo tiempo, sabe que el presidente del Colegio Médico se ha estado quejando de que no le dan participación. Ellos tienen una idea sobre algunas cosas, pero real y efectivamente él quisiera estar ahí, pero además dirigentes políticos a nivel del expresidente de la República, Leonel Fernández, también entienden que debió haberse realizado una cumbre de los líderes del país, y él lo plantea inclusive más allá, para que se tomen medidas en conjunta de consenso sobre cómo enfrentar una serie de cosas, y parece que efectivamente no le quieren hacer. En el Congreso Nacional, que es el que declara el estado de emergencia, están representadas todas las fuerzas políticas del país. El PRM votó no solo por la declaración de emergencia, sino por la extensión. Los seguidores de Leonel en el Congreso votaron a favor de la declaratoria del estado de emergencia. De modo que todos los grupos políticos representados en el Congreso están tomando parte en toda esta gestión. Incluso el Congreso designó una comisión bicameral de senadores y diputados para monitorear, para garantizar la fiscalización y el control político de las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo. Debo decirle lo siguiente, Roberto. Este no es un momento para hacer campaña política. Este no es un momento para que los líderes políticos utilicen una desgracia nacional, una tragedia nacional, para ello estar figureando en espacios donde deben de tomarse decisiones serias, responsables y que deben tener un impacto para proteger y salvar a la población. El presidente de la República está actuando como un jefe de Estado. Lo está haciendo con mucha responsabilidad. Bien. Y se está rodeando de los líderes más importantes de la sociedad civil, de donde el presidente buscó a Alejandro Báez, al doctor Alejandro Báez, donde el presidente buscó al doctor Amadeo Báez, Héctor Heredia, el psiquiatra, ¿dónde lo buscó el presidente? Es decir, se está buscando a la gente que puede aportar en la lucha. Y aquí todo el mundo quiere ligar la cosa política porque estamos en medio de un problema electoral. Y entonces hay quienes entienden que ese espacio debe ser aprovechado para hacer clientelismo político, para hacer campaña política. Y eso no puede ser. La salud de la población está por encima de los partidos políticos, está por encima de los intereses políticos. Bien, vamos a aprovechar nosotros el tiempo y no vamos a seguir en ese tema porque cuando viene a ver ellos le contestan lo que han estado diciendo, que la política la aplica el gobierno cuando cancela a un funcionario, viceministro de salud, simplemente porque participó en una actividad en donde uno o alguien de la oposición aportaba al colegio médico algunas cosas. Pero vamos a dejar ese tema ahí, porque la verdad es que a mí lo que me interesa es conocer qué puede hacer el Congreso. Por ejemplo, usted, que es un diputado prolífero, que pare realmente proyectos en el Congreso y que muchas de sus ideas, y usted sabe que ha sido, no por mí, porque el hecho de que se lo diga yo no vale, porque usted y yo somos amigos particulares, pero usted sabe que otros se lo han estado siempre destacando sus buenos proyectos, el 911, el asunto con los bomberos, en fin. Pero lo que yo le digo es, la gente de a pie, la gente de a pie se queja de que para que se le haga una, ¿cómo le llaman a esto? Una prueba
óyeme, es mucha la pela que tienen que coger. Y que en el peor de los casos, la prueba, usted sabe cómo dice la población, porque usted de la parte alta también, se la hacen nada más a los caritas. Es una expresión que usted ha oído mucho en esos barrios que usted permanece. Mire, Roberto. ¿Cómo conseguimos que la prueba llegue a todo el mundo, diputado? Roberto, mire, hace poco yo acabo de ver al primer ministro de Canadá quejarse de que ellos mandaron 2 aviones a China a comprar implementos médicos, a comprar reactivos, mascarillas y demás. Y vinieron vacíos, llegaron vacíos a Canadá. Hace poco vi una información de Perú. Perú ya tenía comprado 2 aviones en China y vino a otro país y ofreció más y se lo vendieron a otro país. Como es una pandemia mundial, hay un problema con suplir la medicina, con suplir los reactivos, con suplir los implementos. Eso no es solo en República Dominicana. Gracias a Dios, una persona como Gonzalo Castillo está utilizando sus aviones para ir a China, comprar lo que se necesita y donarlo a la República Dominicana. Pero hasta Estados Unidos tiene problemas. Bueno. Tienen problemas con los ventiladores, tienen problemas con los reactivos, porque la expansión de la infección que genera el coronavirus es tan profusa que los países no tienen los medicamentos para ir un paso adelante a la infección. De modo que es, digamos, injusto y se actúa con injusticia cuando se dice que a las personas que son de clase media y de clase alta son los que tienen preferencia por los afectados del coronavirus de clase pobre para hacerle el tratamiento, para tomarle la muestra. Eso no es verdad. Hay un problema con el suministro que se ha ido resolviendo. Incluso en este momento el gobierno está haciendo 1000 pruebas diarias. Todos los días se hacen 1000 pruebas, 1600 pruebas, 1200 pruebas, 1100 pruebas. Pero eso es porque se tienen los reactivos. Bien, diputado, permítame irnos a una ligera pausa para al regreso, bueno, pues tratar de tocar unos temas que son muy interesantes en la actualidad con respecto a la problemática electoral, que es un tema que también está calientísimo. De manera que pausamos y regresamos en un momentito nada más. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, aquí estamos ya nueva vez en esta interesante conversación con mi gran amigo Elpidio Páez, miembro del Congreso de la República, un diputado de muchos años. Ya Elpidio se sabe el Congreso de memoria, tiene unos 3 o 4 periodos corridos ahí, y Elpidio es uno posiblemente de los congresistas de más tiempo en la actualidad en el Congreso Nacional, que debe estar entre los primeros 10 de más tiempo en el Congreso. Elpidio, como destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, a mí me gustaría que usted nos dijera qué ha pasado con el PLD a propósito de la propuesta de la Junta Central Electoral para que las elecciones se hagan el día 5 de julio, que prácticamente todas las demás fuerzas políticas se han expresado, pero el PLD se mantiene ahí agachadito. ¿Qué es lo que tiene entre manos el PLD con esta fecha de las elecciones? Usted tiene una idea de lo que la gente está diciendo a propósito de eso, ¿verdad? Me gustaría que me manejara el tema. Mire, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se va a reunir para fijar una posición oficial con respecto a la decisión de la Junta Central Electoral. Ahora bien,
De manera personal, yo entiendo que la Junta perfectamente pudo anunciar que se posponía la celebración de las elecciones. Pero me parece que la Junta se precipitó fijando una fecha, sobre todo una fecha cuando la pandemia del coronavirus aún no ha llegado a su meseta y no se ha aplanado. Entonces yo entiendo que la crisis de salud que vive el mundo y que particularmente vive la República Dominicana hace que las autoridades electorales deban actuar con más comedimiento, con más tacto. Le voy a poner un ejemplo. Ajá. Estados Unidos prohibió que cualquier país celebre elecciones en el territorio norteamericano. ¿Por qué? Porque se tiene prohibido que en un lugar se reúnan entre 10 y 50 personas, porque se convierte en una fuente de amenaza de contagio con el coronavirus. Entonces, si en Estados Unidos, donde hay más de 1 millón de dominicanos, no pueden participar en elecciones, ni en Puerto Rico tampoco, ni en España tampoco, a esos dominicanos se le está violando el derecho constitucional de elegir y ser elegible. No participarían en las elecciones. Pero aquí en el país es altamente irresponsable organizar un evento como ese, como son las elecciones, y lanzar a la población a hacer filas para ir a votar. Lo primero es que la población no va a participar de manera masiva en un proceso electoral, porque la población está aterrorizada. Primero está la vida y la salud de los dominicanos y luego están los procesos institucionales. Por eso yo entiendo que la Junta Central Electoral debió crear una mesa de diálogo con los partidos políticos, suspender las elecciones y monitorear el comportamiento del coronavirus, el tema de las infecciones. Si llega a un punto y comienza a descender y deja de ser un peligro para la población, entonces acordar una fecha para celebrar elecciones. Pero a mí en lo personal me parece que la Junta se precipitó fijando 2 elecciones, 5 de julio, y si no hay solución en la primera vuelta, entonces a final del mes de julio. A mí me parece que la Junta no debió comportarse de esa manera, que debió anunciar la suspensión y ahí mismo anunciar que iba a monitorear el proceso del coronavirus con los partidos políticos, porque la mayoría de las personas, la mayoría de los dominicanos, tan pronto se anunció toque de queda, no han salido de su casa, están metidos en su casa, sobre todo las personas de mayor edad y las personas que tienen condiciones de salud preexistentes como diabetes, problemas respiratorios, neumonía, problemas renales. Esas personas que son pacientes de alto riesgo no han vuelto a salir de su casa. Entonces, ¿cómo los partidos políticos están tratando de convencer a esas personas de que sí pueden salir en medio del crecimiento de la curva de la pandemia? Entonces, a mí me parece que hay que monitorear el comportamiento de la curva de la pandemia y entonces tomar la decisión que corresponda, porque primero está la vida, primero está la salud de la población y algo más, el tema económico, porque ese es el otro gran problema que deberá afrontar el mundo. Solamente trabajadores privados, el gobierno está subvencionando más de 760,000 trabajadores de las empresas privadas
para que tengan sus ingresos y para evitar la suspensión del contrato y para evitar que el hambre obligue a esos trabajadores a salir a las calles. Pero ahí está el gobierno subvencionando a los sectores más vulnerables de la sociedad, poniéndole dinero en la tarjeta Solidaridad a la familia que tienen estudiantes en las escuelas. El gobierno le está dando raciones alimenticias cada semana. El gobierno le está dando apoyo a los militares, tienen un incentivo económico, a los médicos, a los policías. El gobierno está buscando dinero para tratar de que la población no se lance a las calles a romper el toque de queda y las medidas de aislamiento. Entonces, si la población está preocupada con el tema de la salud, entonces los políticos no deberían estar ocupando el tiempo con el tema de las elecciones. Cuando llegue el momento, los líderes políticos tienen que ponerse de acuerdo y encontrar una salida institucional a los desafíos que impone el problema de las infecciones del coronavirus. Yo pienso, diputado, que usted ha manejado muy bien el tema y lógicamente, obviamente, desde un punto de vista. Ese es el punto de vista expresado, como se ha dicho, porque como comunicadores nosotros nos quedamos en el centro, pero vemos lo que plantea cada lado. Hay un sector político del país que ha comenzado a plantear la posibilidad o la imposibilidad por ninguna parte de que se realice un proceso electoral, pero el sector está de acuerdo con que de alguna manera se busque la forma para que real y efectivamente se cumpla con estos preceptos constitucionales y no salgamos, no caigamos en un vacío constitucional ni institucional. Entonces, tenemos la población dividida en dos mitades. La que está de acuerdo en que se le busque un bajadero, pero hay una que dice que de ninguna manera se le busque un bajadero. Pero el hecho de que no se le busque un bajadero por ningún lado, todo el mundo ve y sabe que lo que acontecería sería que las autoridades que están vigentes se quedan, inclusive usted. Yo estoy pendiente y sé que usted sale de nuevo diputado, pero hay un grupo de diputados y de senadores que no van a salir diputados. Eso quieren que no se le busque ningún bajadero y que las autoridades sigan después del 16 de agosto. Parece ser que hay esa situación. Y entonces, a propósito de los problemas constitucionales que se darían el 16 de agosto, si no se hace unas elecciones, ¿qué opina usted? Yo quiero conocer su opinión, a pesar de que como se ha estado expresando, yo tengo la plena seguridad de que la gente que nos está escuchando tiene una idea de por dónde viene. Pero de todas maneras, me gustaría que usted nos diga, como legislador, como hombre que tiene muchísima experiencia, ¿qué es lo que puede pasar en el Congreso si se suelta ¿cómo se dice? El fogorateo ahí de que no va a haber elecciones, que las autoridades que hay tienen que quedarse. ¿En qué usted cree que va a parar la cosa en este país? Baraje mesa, diputado. Mire, Roberto, yo confío en el liderazgo nacional. Yo confío en la prudencia y en el equilibrio de los líderes políticos. Porque aunque los líderes políticos decidan ir a elecciones, la población no va a participar. Tan sencillo como eso. Primero, los dominicanos que viven en Estados Unidos tienen impedido votar en los Estados Unidos. Los que viven en España tienen impedido votar. Después de Estados Unidos, el segundo país con más casos de muertes y de infectados son los españoles. El país que más muertos y enfermos tiene es Estados Unidos, comenzando por Nueva York, y en Washington Heights reside la mayor comunidad de dominicanos. Pero en este país, ¿cómo usted va a convencer
a la población dominicana de que vaya a un proceso electoral teniendo el conteo de muertes y de enfermos. Yo confío en la madurez institucional. Yo confío en ese liderazgo político que, a pesar de que políticos del entorno están agitando, están llevando un discurso radical, están poniendo como ejemplo de modelo a seguir las elecciones de Corea, están hablando de ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar una decisión, el liderazgo político se va a sentar. El primero que dice que no va a continuar más allá del 16 de agosto se llama Danilo Medina Sánchez, presidente de la República. Ese es el primero que no va a continuar. Han dicho lo contrario del presidente, que eso lo ha repetido qué sé yo cuántas veces y vuelve. 4 nada más y después vuelve, 4 nada más y después vuelve, como Balaguer. El presidente Danilo Medina no es candidato. No es candidato. Y nadie había previsto el nivel, nadie había previsto el nivel del impacto del coronavirus en el mundo. Ahora estamos frente a una situación. Estamos frente a un problema de salud que escapa a todo el mundo. Usted invita a una reunión a 200 dirigentes de su partido y usted cree que van a asistir a esa reunión. Right. ¿Usted cree que los miembros del comité central de un partido se van a reunir en un lugar para escuchar las orientaciones de un candidato? Usted sabe que no. Es decir, hay una realidad. La realidad tosuda, la realidad monda y lironda es la que va imponiendo, digamos, la marcha del proceso. Por eso yo confío en el liderazgo político nacional de todos los partidos. Cuando se llega el momento de tomar una decisión, Abinader tiene que opinar. Hipólito tiene que opinar, Leonel tiene que opinar, Quique Antún tiene que opinar, Gonzalo tiene que opinar, Danilo Medina tiene que opinar. Los líderes de los partidos oficializados, que son 27 partidos, tienen que fijar posición con respecto a este tema. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a convocar a la población para que asistan a las urnas sabiendo que la gente se va a negar a participar, sabiendo que corre riesgo de contagio? Ese es un tema claro. La realidad se va a imponer y el liderazgo político va a tomar una decisión. Ahora bien, una decisión a la luz de la Constitución. O sea, la Constitución está de por medio. Porque ir más allá del 16 de agosto, hay que modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución, tiene que reunirse el liderazgo político. Tiene que reunirse el liderazgo político nacional. Esa es la palabrita que suena en este país, la modificación constitucional. Pero nosotros llegamos prácticamente al final del programa. A mí me gustaría que usted su reflexión final nos las haga alrededor precisamente de este concepto. ¿Cuál es su reflexión a propósito de esto? Esos aprestos por una modificación constitucional que usted sabe que es lo que genera lo que hemos estado significando. ¿Qué pasaría si se intenta nueva vez modificar la Constitución? Mire, la modificación a la Constitución es para respetar el principio de legalidad. Todo acto tiene que estar normado por la Constitución y por las leyes. Está el principio de legalidad, el principio de legitimidad, de modo que cualquier decisión que se vaya a tomar tiene que estar sustentado en el andamiaje jurídico
dominicano. Y los líderes políticos, cualquier decisión que tomen, tienen que apoyarse en la Constitución. Por ejemplo, la Junta Central Electoral tomó una decisión, cambiar la fecha de las elecciones. Hay quienes están cuestionando la decisión de la Junta Central Electoral diciendo que no está conforme con la Constitución, para ponerle un solo ejemplo. Pero la realidad se impone, Roberto. Perfecto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos un problema de salud. Un problema de salud con un enemigo invisible que está haciendo mucho daño. El segundo gran problema es el económico. Yo me alegro mucho. El daño económico que va a dejar esta pandemia del coronavirus. Ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina está diciendo que va a provocar el peor daño desde 1900 hasta ahora en la economía mundial. O sea, el otro gran problema es el económico. Es decir, el gobierno que surja de las urnas va a tener que gestionar otra crisis mayor que la crisis de salud que está generando el COVID-19. Licenciado Elpidio Báez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, mi gran amigo, yo estoy muy contento con que usted haya aceptado nueva vez, bueno, pues participar en el programa y vertir esas opiniones tan acertadas. A mí lo que más me gustaría es que bajo cualquier circunstancia usted haga su trabajo para que lo podamos volver a tener como miembro de la Cámara de Diputados. Gracias por haber venido y lo esperamos en una próxima ocasión. Siempre. No hay tiempo para más. Vamos a recordarles a todos ustedes que este programa se produce cada sábado a partir de las 12 del mediodía. El próximo sábado, cuando su reloj marque las 12 del mediodía, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.